En esta ciudad de Santa Cruz de la Sierra, a horas 9 a.m. del día jueves 16 de febrero de 2023, se reunió la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, compuesta por su presidente vocal Camila Chávez Herrera, vocal María René Camacho Heredia y la suscrita secretaria de Cámara Camila Chávez Herrera, a objeto de resolver la acción de amparo constitucional interpuesta por Melanie Darling Valverde Buri contra María René Camacho Heredia. Se instala la presente audiencia. Informe, señora secretaria, sobre el motivo de la audiencia, las notificaciones y la presencia de las partes en la sala. Gracias, señor presidente vocal. Informo, señor presidente, señor vocal, que dentro de la presente acción de amparo constitucional, todas las partes han sido legalmente notificadas, encontrándose en sala virtual el abogado y apoderado en representación del presidente ejecutivo de Impuestos Nacionales, así como también informar que se encuentra en sala virtual la tercera interesada, la señora acompañada de su abogada, así como también informar que no se encuentran en sala virtual las autoridades accionadas en su condición de magistrados de la Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, que hasta el momento no me han hecho llegar ningún informe correspondiente. En cuanto informa su más autoridad, señor presidente y señor vocal. Se tiene presente el informe de la señora secretaria. Vamos a instalar el presente acto procesal. Como ya tienen conocimiento por el acto de admisión, las partes tendrán derecho a hacer uso de la palabra por periodo de tiempo de 15 minutos, de tal manera que puedan modular y concentrar su exposición en los argumentos relativos del acto vulnerado y a los derechos fundamentales que consideran vulnerados. Por otro lado, no va a haber dúplica ni réplica, entendiendo el tratamiento de la audiencia virtual, toda vez que el tiempo es limitado. En ese entendido, si es necesario, el tribunal necesita alguna aclaración, les otorgará un periodo de tiempo y les solicitará las aclaraciones respecto a la problemática planteada. Por otro lado, si tienen dificultad con la audiencia, es preferible que bajen la imagen de sus cámaras para que puedan tener posibilidad de que el audio sea nítido lo más claro posible. También indicar a las partes que si tienen algún aparato electrónico o están conectados desde un segundo dispositivo, les rogamos que alejen ese dispositivo o en su defecto lo apaguen para que no se escuche ese eco que estamos escuchando en este mismo momento. Vamos a dar inicio a este acto cediéndole el uso de la palabra a la parte accionante para que pueda fundamentar su solicitud. Tiene la palabra la parte accionante. Señores magistrados, entiendo que sí se ha notificado dentro de los plazos que la ley establece y los accionados no han hecho llegar informe. No es causal para que la suspensión, por lo cual vamos a solicitar que prosiga nomás con la presente acción. Sí, doctora, al parecer no se me ha entendido. Le he cedido el uso de la palabra para que pueda fundamentar su petitorio en relación a la acción de amparo. Muchísimas gracias, señor magistrado. Bueno, a sus autoridades, es menester que tengan presente que los antecedentes respaldan la presentación de amparo constitucional, comienzan en el empadronamiento realizado por la contribuyente el 26 de noviembre del 2008, obteniendo en consecuencia el número de identificación tributaria. Fruto de este empadronamiento es que la contribuyente ha presentado declaraciones juradas, es decir, ella con su conocimiento de contadora y auditor autorizado, presenta declaraciones juradas que no las paga y en consecuencia estas se convierten en títulos de ejecución tributaria, porque son una autodeterminación en la que la administración tributaria no tiene nada que ver. No inicia ningún proceso de fiscalización o de determinación previa. Es así que se emite el proveído de inicio de ejecución tributaria del 9 de julio del 2012 por un monto de 9.750 bolivianos. Asimismo, ante el no pago de una declaración jurada ya realizada, se emite una sanción de omisión de pago el 7 de enero del 2013 y esta también se constituye en un título de ejecución tributaria. Ahora bien, el 8 de noviembre del 2013 el 8 de noviembre del 2013 sucede, se van tomando ciertas medidas ejecutivas y medidas de ejecución como tal. La contribuyente nos presenta una nota adjuntando su resolución de amparo constitucional del 28 de julio del 2011, que figura 22 quebrado 2011, donde nos refiere que el juzgador le otorgue un NIT paralelo a esta contribuyente, mientras tanto se sustenten las acciones legales para detectar a los responsables de la presunta suplantación. En esta resolución se refiere
de que no se puede afectar al NIT principal y que se mantendrán sus efectos, es decir, efectos de que se dilucida si evidentemente ya obtuvo o no obtuvo un NIT. Provisionalmente se le llega a otorgar otro para una actividad distinta a la que realizaba el primer NIT. Continuando con las actuaciones, la Administración Tributaria ante esta solicitud responde con un proveído el 197 quebrado 2013 en la que se señala que no se puede anular la inscripción toda vez de que esta resolución de amparo no dispone esta medida y no dispone tampoco la suspensión de las acciones que está realizando la Administración Tributaria. No obstante, nosotros preocupados también por esclarecer la verdad, siendo que la Administración Tributaria no tiene ninguna legitimación activa, se apersona esta Administración Tributaria en fecha 24 de noviembre del 2011 y el 24 de octubre del 2013 al proceso penal que abre apertura, señalando de que estamos dispuestos a coadyuvar en cuantos requerimientos el Ministerio Público establezca y cuánta información necesite de la Administración Tributaria. No obstante, el 30 de septiembre del 2013 se había emitido un auto que nosotros desconocíamos al momento de la persona, que es el auto 563 quebrado 2013, a través del cual el juez dispuso la extinción del proceso penal, toda vez que la parte denunciante no había promovido las actuaciones que corresponden y no se tenían suficientes elementos para proseguir con la investigación y respaldar una virtual acusación y la sustanciación de un juicio. En ese entendido, el 13 de septiembre del 2014 se inicia con la ejecución de las medidas coactivas del prohibido de inicio de ejecución tributaria. En ese entendido, la contribuyente verifica que evidentemente estas declaraciones juradas fueron presentadas y paga las deudas que se tenían establecidas en su contra. Es así que el 24 de enero del 2017 se emitieron los autos de conclusión por el pago total actualizado de las obligaciones tributarias, la primera por un monto de 20.026 y la otra por un monto de 5.785. Meses después de haber realizado el pago de estas deudas, el 23 de junio del 2017 la Administración Tributaria es notificada con una demanda de anulación del documento público presentada ante un juzgado civil. Dicho juzgado que resuelve declinar competencia de este proceso. En tal sentido, la suscrita presenta otra demanda contenciosa administrativa ante el Juzgado Administrativo, Coactivo Fiscal y Tributario de la Ciudad de Santa Cruz y este tribunal, a través del auto 31 quebrado 2018 del 29 de agosto del 2018, resuelve rechazar in limine esta demanda. Es así que el 27 de noviembre del 2018 la contribuyente presentó una solicitud ante el Servicio de Impuestos Nacionales de anulación de empadronamiento y en ese sentido la Administración Tributaria, a través de la resolución administrativa del 26 de diciembre del 2018, resuelve rechazar dicha solicitud en base a los argumentos que ahora vamos a exponer. Esta solicitud es impugnada en un recurso jerárquico por la contribuyente y es resuelta por Presidencia Ejecutiva de esta administración a través de la resolución jerárquica del 19 de agosto del 2019, la cual resuelve confirmar plenamente la resolución administrativa y asimismo realiza una fundamentación respecto a todos los antecedentes y solicitudes que estaban en el recurso jerárquico presentado. Ante esta resolución jerárquica, la contribuyente interpone una demanda contenciosa administrativa. Sustanciada a la misma, se emite la sentencia número 14, quebrado 2022, del 16 de marzo del 2022, a través de la cual se concede la demanda y es en base a la ilegal e indebida fundamentación que ésta contiene, que nosotros nos presentamos con este presente amparo constitucional. Ahora bien, el amparo constitucional está principalmente amparado en resguardar y proteger el derecho que tiene la Administración Tributaria al debido proceso, tomando en cuenta de que conforme a la amplia jurisprudencia constitucional, el debido proceso se constituye en una triple dimensión de derecho, garantía y principio. En consecuencia, es ampliamente tutelar por sus probidades a través de la presente acción con los componentes del debido proceso. Primero, nosotros hemos señalado de que esta resolución carece de fundamentación. En cuanto a la falta de fundamentación, la misma jurisprudencia es amplia a referir sentencias constitucionales 871 quebrado 2010, 1365 quebrado 2005, 2227 quebrado 2010, que entre sus aspectos más relevantes establece de que una resolución debe realizarse con una fundamentación legal y citar las normas que sustentan la parte dispositiva de la resolución. En síntesis, exige una plena coherencia y concordancia entre la parte motivada y la parte dispositiva de un fallo. Es decir, cuál es la norma que está aplicando, qué está respaldando para su decisión y cuál es la interpretación que realizó de esa norma para el caso que nos ocupa.
Respecto a la vulneración del debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación, congruencia y valoración razonable de la prueba, corresponde señalar la sentencia constitucional número 0903/2012 en su fundamento jurídico romano 3, numeral 4, que establece que la jurisdicción constitucional no constituye una instancia destinada a revalorizar la prueba o sustituir la labor de las autoridades ordinarias. Sin embargo, también determinó que cuando una resolución judicial o administrativa incurre en una motivación insuficiente, arbitraria, incongruente, absurda, ilógica o presenta error evidente en la interpretación de la normativa aplicable, la problemática adquiere relevancia constitucional y puede ser objeto de control mediante la acción de amparo constitucional. En el presente caso, la sentencia número 14/2022 emitida por la Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia presenta deficiencias que afectan al debido proceso debido a que dispone la anulación del empadronamiento tributario y la baja definitiva del NIT, sin identificar de manera clara y suficiente la normativa específica que sustenta dicha decisión. Asimismo, la resolución cuestionada no desarrolla una fundamentación jurídica adecuada respecto a la aplicación de la resolución normativa del directorio, limitándose a asumir la existencia de una suplantación de identidad sin explicar de manera razonada cómo el dictamen pericial 56/2010 puede producir los mismos efectos jurídicos que una resolución firme o sentencia con autoridad de cosa juzgada. De igual forma, la sentencia omitió pronunciarse de manera integral sobre los aspectos relevantes expuestos por la Administración tributaria. Particularmente, respecto a los pagos efectuados por la contribuyente como consecuencia de los proveídos de inicio de ejecución tributaria y los efectos jurídicos derivados, tales como las actuaciones, evidenciándose una insuficiente valoración de los antecedentes del proceso. En consecuencia, conforme a la doctrina constitucional desarrollada en la sentencia 0903/2012, la presente acción de amparo no pretende una simple revalorización probatoria ni una revisión de la legalidad ordinaria, sino el control constitucional de una resolución judicial que carece de una motivación suficiente y presenta defectos de fundamentación que vulneran el derecho al debido proceso reconocido por los artículos 115 y 117. En el presente no existe ninguna norma que haya respaldado la ilegal decisión de anular un empadronamiento. No hay una norma específica que respalde la decisión a la cual han derribado este tribunal, toda vez que el Código Tributario es claro y específico al establecer que para que se deje sin efecto un determinado NIT y todas las consecuencias que ésta tiene, debe existir una causal de oposición o una suspensión de las obligaciones tributarias conforme establece el artículo 109 de nuestro Código Tributario. Dicha normativa es clara y Dicha normativa es clara. También cabe recalcar que tampoco ha sucedido y ninguna contra la ejecución fiscal, solo serán admisibles las siguientes causales de oposición. De cualquier forma, la extinción de la deuda tributaria, en este caso el pago, debe ser una resolución firme o sentencia de una autoridad de cosa juzgada que declare la inexistencia de la deuda y la dación de un pago conforme se disponga reglamentariamente. Entendemos de que el fundamento o el sustento presuntamente que establece la contribuyente para dejar sin efecto las obligaciones tributarias y el empadronamiento es que existe una resolución firme o una sentencia con autoridad de cosa juzgada que declaró la inexistencia de la deuda. Pero ese aspecto no es verdadero, siendo de que no existe una sentencia que ahora es causal del precedente amparo. Pero esta en ningún momento declara la inexistencia de la deuda, simplemente señala de que habría una presunta suplantación basando en una decisión de un dictamen pericial. Dictamen pericial que no fue de conocimiento de la Administración tributaria para observar los puntos de pericia o para poder proponer un consultor técnico. En tal sentido, nosotros desconocemos cuál fue el trabajo realizado por el perito, quiénes habrían intervenido y en caso de que hayan intervenido particulares, no tiene por qué esta situación de particulares afectar a la Administración tributaria, siendo de que no se ha demostrado de ninguna manera de que algunos servidores públicos de esta Administración hayan tenido daño o hayan sido vinculados y menos que hayan sido imputados o empleados investigados, acusados o sentenciados por haber cometido alguna falsedad. Entonces, en este aspecto no hay pues una sentencia de cumplimiento del artículo 109 de la ley 2492. Se mantienen vigentes todo el empadronamiento, todas las obligaciones tributarias que de ella conllevan y por lo contrario significaría que se estaría condonando una obligación tributaria. Y este aspecto vulnera el principio de legalidad porque este tipo de condonación solo puede surgir en virtud a una ley conforme establece el artículo 6 de la ley 2492, no así mediante un examen pericial que no sustenta aquello. Asimismo, el contribuyente hace referencia en la respuesta a la acción de que esa sentencia ya estaría firme y esa
y esa sentencia de la hora impugnada. La resolución 14 daría aplicación a la resolución normativa de directorio que emitió la Administración Tributaria, y sin considerar que esta sentencia no podría ser aplicable porque no cumple con las condiciones. Es decir, que no establece una suplantación de identidad de esta resolución que fue realizada o incorporada por la Administración Tributaria, a tiempo de establecer que evidentemente había personas que venían con una sentencia penal condenatoria, ejecutoriada o en la cual respaldan que ha habido una suplantación, se ha identificado una persona que las ha suplantado de la identidad, y es por eso que la persona inscrita no debiera de responder frente a los hechos generadores que evidentemente sí han existido, pero en este caso no tenemos más que un informe pericial que ha sido de desconocimiento completo de la Administración Tributaria. Entonces no hay ninguna sentencia que establezca una suplantación de identidad, solamente una sentencia que nosotros ahora observamos que establece una presunta nulidad de actuado. No sabemos en qué se ampara aquello. También la resolución normativa de Directorio de Servicios e Impuestos Nacionales, para ser aplicable, dice que se debe identificar al presunto responsable de esta suplantación. Para el caso que nos ocupa, nunca se identificó a ninguna persona por negligencia de la demandante penal. La denunciante, en este momento ahora contribuyente, no realizó las gestiones, no pidió el requerimiento a la Administración Tributaria para que se establezca quiénes eran, la planilla de funcionarios de esas fechas, las declaraciones testificales de los intervinientes en la oficina, los vistos buenos de los supervisores o responsables a efectos de este empadronamiento. Jamás se tomó en cuenta la Administración Tributaria. Es más, la Administración Tributaria se apersonó al proceso a efectos de señalar de que iba a coadyuvar una vez que tomó conocimiento del mismo. En tal sentido, si no hay una persona identificada, no se cumple con el presupuesto de establecer a quiénes se debe proseguir contra las actuaciones, porque hubo un hecho generador, hubieron declaraciones juradas que no fueron pagadas y hubieron terceros beneficiarios del crédito fiscal de que estos servicios se desprenden. En tal sentido, frente a toda esta situación jurídica realizada, ¿tiene alguien responsable? Si es que no fuera la contribuyente, una tercera persona que responder frente a las obligaciones tributarias que se han realizado. Para el caso que nos ocupa, no hay aquello. Entonces, esta resolución no tiene la debida fundamentación legal, no se adecua a la norma o no establece cómo podría adecuarse a la norma a efectos de que nosotros podamos aplicar o dar curso a esta ilegal resolución. Ahora bien, también hemos establecido que las sentencias constitucionales brindan a la Administración Tributaria a efecto de que todos los fallos tengan una debida motivación. Los hechos tienen que establecer claramente los hechos. En este caso no hacen ninguna fundamentación, ningún valor legal respecto a los hechos probados. Existe solo una inscripción. La inscripción no tiene una sentencia o algo que respalde de que no haya existido o no haya una inscripción respaldada en todos los documentos que han sido de conocimiento en el proceso de la demanda contenciosa administrativa. Ha habido una dosificación de facturas en los documentos de aparejamiento en el trámite de autorización de la dichosa dosificación. Ha habido una declaración por parte de los compradores que se han beneficiado de los servicios que ha prestado este NIC, han presentado su declaración jurada ante la Administración Tributaria y se han beneficiado con el crédito fiscal. Ha habido una declaración jurada presentada por la contribuyente que es una autodeterminación y sin que ella señala que nunca se me ha notificado porque con su conocimiento contable sabe que una declaración jurada constituye un título de ejecución tributaria que habilita las medidas coactivas de manera inmediata y no necesita notificación previa. Y finalmente ha habido un pago por parte de la contribuyente, que el pago es la extinción de la obligación tributaria y por excelencia es la aceptación expresa de la misma, que es la situación que ahora pretende negar y que el tribunal no ha fundamentado y no ha valorado estos hechos que han sido de su conocimiento. Y aparte que se encuentran en ciertas varias posibilidades en antecedentes de la conclusión. En consecuencia, también nosotros hemos establecido que se ha vulnerado el derecho al debido proceso en su elemento de falta de congruencia tanto externa como interna. Esos precedentes deben ser aplicables a la virtud de las sentencias constitucionales mencionadas anteriormente, cuya parte resaltante de estas sentencias establecen de que el principio de congruencia externa se refiere a la plena correspondencia o coincidencia entre el planteamiento de las partes demandadas, la respuesta, la impugnación y resolución y lo resuelto por las autoridades. En ese sentido, en cuanto a la falta de congruencia externa, el Tribunal Supremo debió responder a todas las pretensiones de las partes. ¿Cuáles son esas pretensiones? La Administración Tributaria pidió que se declare improbada la demanda ante la aceptación expresa de la obligación tributaria y el pago íntegro de la misma. Es decir, se pronuncia respecto a la aplicación del artículo 51 de la Ley 2492, que refiere que el pago es la extinción de la obligación tributaria. También en segunda parte, cabe recalcar
que se refiere a la extinción de la obligación tributaria, donde el contribuyente pidió en su recurso jerárquico la nulidad del empadronamiento y la revocatoria de la resolución jerárquica. Sin embargo, la sentencia, de manera contradictoria, dispuso dejar sin efecto otros actos extra petita, que es el proveído de respuesta de la administración tributaria y la resolución administrativa. Es decir, subsanó oficiosamente defectos en la pretensión de la parte, realizando un fallo ultra petita de esta situación vulnerada. En cuanto a la congruencia interna, no es que el pago haya sido desconocido por el tribunal que emitió dicha resolución. Es más, esta sentencia en la parte de los antecedentes se pronuncia respecto al auto de conclusión del 24 de enero del 2017, señalando que hubo un pago y que conoció los antecedentes que respaldaron el mismo. Sin embargo, solamente lo hace de forma referencial en los antecedentes y no ingresa el análisis en su parte considerativa ni en su parte dispositiva. Es decir, no hay un hilo conductual entre los antecedentes, el análisis y la disposición, toda vez que en la parte actual. Disculpe, ya va mucho tiempo explicando la abogada presente. Por favor, señora presidente. No es así, señor magistrado. Por favor, le pido que modere esa actuación y no me corte. Ya voy a terminar. En la parte 22 de la parte considerativa señala dicho auto que corresponde en consecuencia a esta instancia subsanar este reclamo y emitir una sentencia que subsane esta situación que dispone la nulidad de obrados, pero incongruentemente en la parte de análisis dispone de dejar sin efecto las actuaciones de la administración tributaria. Es decir, realizan un análisis en cuanto a la nulidad, pero en la parte considerativa refiere a la revocación. Es una incongruencia interna claramente. Doctora, usted tenía, de acuerdo al auto de apertura en la audiencia acción de amparo, 15 minutos para hacerse la palabra. Ya va como 40 minutos haciendo uso de ella. Le voy a rogar, por favor, en 3 minutos pueda concluir su elocución abocándose al hecho generador de la vulneración y a los derechos fundamentales vulnerados. Para ser más concreto, este no es un tribunal de casación, un tribunal de recursos jerárquicos, sino un tribunal de acción de amparo constitucional. Perfecto, señor presidente. Continúo. Finalmente, incurre también en la irracional valoración de la prueba. Como usted acaba de señalar, el Tribunal Constitucional no ingresa en establecer la valoración de la prueba a menos de que éste sea irracional u omisiva. Es decir, de que la consecuencia del análisis sea totalmente contradictoria a la verdad material y a la sana crítica. En tal sentido, el único sustento que no es ni normativo, pero es fáctico de la sentencia es de que ellos, a través de un dictamen pericial que es el 56 quebrado 2010 del 21 de abril del 2010, se habrían establecido de que ha habido una suplantación de identidad sin establecer u omitiendo los artículos 39, 124, 125, 126, 357 y 360 del Código de Procedimiento Penal, es decir, la garantía de presunción de inocencia que tiene cualquier sindicato. Es decir, aquí ya frente a un simple dictamen pericial que ni siquiera es claro al establecer, ya que establecen de que hay una suplantación y perjudican a la administración tributaria sin respetar un debido proceso, sin haber acudido a una acusación, a un juicio oral público y contradictorio, siendo que este dictamen pericial en ningún aspecto puede constituirse en un acto que suspenda u oponga a la ejecución tributaria. Y finalmente no se ha aplicado objetivamente la ley porque la ley 2492 establece claramente en sus artículos 22 y 23 de que el sujeto pasivo inscrito es el titular y responsable de la obligación tributaria y de que todos los actos son válidos si hubieran algún exceso por parte de los particulares, él tiene la garantía de repetir contra estos terceros, pero estas situaciones no pueden afectar a la administración tributaria, conforme a lo establecido en el artículo 13 y de la ley 2492. En tal sentido, todos los actos de la administración tributaria son válidos. ¿Y cuál es el enorme perjuicio que se le ocasiona a la administración tributaria? Es en el sentido de que pueden aparecer terceras personas que sin tomar o poner en conocimiento de la administración tributaria la sustanciación de algún proceso, realizar un dictamen pericial particular o una declaración jurada particular o algún registro de notaría particular en la cual establezcan de que niegan el haberse apersonado ante la administración tributaria para empadronarse y que fruto de ese presunto antecedente ya pretendan que se anulen hechos generadores que sí han realizado y que nosotros nos mantengamos impagos, siendo de que se pretende una condonación de obligación tributaria que repercute entre los ingresos de que el Estado pueda tener.
Este precedente es plenamente negativo y perjuicia al Estado Plurinacional de Bolivia, representado por la Administración Tributaria en la captación de recursos. Este precedente puede constituirse en un hecho nefasto que fácilmente puede ser utilizado por demás personas. Nosotros hemos creado una NND para que se dé curso cuando hay una suplantación de la entidad, pero tiene que haber un proceso de por medio, un proceso que demuestre y respalde esta situación, no simplemente un dictamen pericial que nosotros observamos la licitud del mismo, pero que no pudimos observar materialmente en su momento porque nunca se nos fue del conocimiento, siendo que la nulidad era nuestra y el interés era de la administración tributaria. En este sentido, se ha vulnerado completamente el derecho al debido proceso que tiene la administración tributaria en su triple dimensión de derecho, garantía y principio. En tal efecto, nosotros solicitamos, conforme como se ha pedido, que se deje sin efecto esta resolución y en base a lo ahora argumentado, emita una nueva resolución el tribunal accionado, que en informe ha presentado en el presente, en el cual se pronuncia expresamente respecto a cómo señala el pago, qué análisis realiza respecto al pago y la aceptación expresa de la contribuyente de su obligación tributaria, que en una nueva resolución también establezca cómo es que un dictamen pericial se equipara a una sentencia, una resolución firme que pueda ser aplicada en virtud de la RND previamente descrita. Estos dos aspectos deben ser pronunciados a efectos de que la administración tributaria, si es que proceda a alguna anulación, tenga el debido respaldo legal y no tenga un paraguas que lo dejen en su defensa frente a actividades evasivas de otros contribuyentes. Es cuanto tenemos a bien solicitar. Muchas gracias. Tiene la palabra el tercero interesado. Señora secretaria, ¿nos ayuda por favor con el nombre del tercero interesado? Sí, señor presidente, representada por la doctora María René Camacho Heredia, tiene la palabra. Muchas gracias por la palabra. Es incomprensible la motivación del Servicio de Impuestos Nacionales para mantener en total desesperación e indefensión a mi patrocinada en este proceso que ya va más de 13 años de peregrinaje por procesos penal, civil y administrativo. Tras obtener una sentencia que le otorga justicia, la Administración Tributaria cuestiona bajo qué normativa debe dar de baja el NIT. Esto pretende desconocer un fallo del Tribunal Supremo de Justicia. No hace falta ser jurista para entender que el respaldo para la solicitud es de más de una década de la sentencia número 14, la cual dispone expresamente la baja del NIT y del empadronamiento realizado por personas inescrupulosas que suplantaron la identidad. Impuesto debe cumplir el fallo y dejar de vulnerar los derechos constitucionales frente a esta solicitud de tutela. La parte demandante tergiversa los antecedentes. En 2010, mi patrocinadora, que es contadora pública, intentó abrir su NIT y descubrió que un tercero ya había registrado uno a su nombre como empresa unipersonal en materiales de construcción, usando documentos y firmas falsificadas en complicidad con otro funcionario. Al no hallar apoyo en impuestos, en junio del 2010 acudió al juzgado primero de instrucción cautelar que ordenó la baja del NIT. Impuestos rechazó el auto argumentando que, según el artículo 546 del Código Civil, la nulidad debía declararse judicialmente. En el año 2017 interpusimos una demanda civil de anulación de documento público ante el juzgado público octavo por falta de consentimiento y falsificación en el empadronamiento y dosificación de facturas. Impuesto opuso una excepción de incompetencia que la jueza aceptó, derivando el caso en 2018 al juez administrativo tributario segundo. Este juez también declaró incompetente, generando un conflicto de competencias resuelto por la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Departamental, la cual rechazó la demanda e instruyó a acudir a la vía administrativa bajo la Ley de Procedimiento Administrativo. Regresamos a impuestos en el año 2018 solicitando la anulación. La entidad la rechazó mediante la resolución administrativa e interpusimos recurso de revocatoria, negando con un proveído y recurso jerárquico que ratificó la negativa. Agotada esta vía administrativa, en el año 2019 acudimos al Tribunal Supremo con una demanda de contencioso administrativa. El resultado fue la sentencia número 14, que no es ultrapetita, sino que responde exactamente a lo pedido, dejar sin efecto el recurso jerárquico, el proveído y la resolución administrativa e instruye a impuestos a anular el empadronamiento de NIT falso. Impuestos presentó un memorial de complementación y enmienda que fue rechazado por extemporáneo el 29 de agosto.
Luego insistió con un recurso de reposición, también declarado no dado lugar por la Sala Contenciosa del Tribunal Supremo, debido a su presentación fuera de plazo, pese a solicitarse el cumplimiento en 3 oportunidades, agosto y septiembre. Impuesto se niega alegando que posee instancias legales pendientes. Señores vocales, Impuestos incumplió los requisitos de admisibilidad al dejar de precluir por negligencia su recurso de aclaración y enmienda. Vulneró el principio de subsidiariedad de la acción de amparo constitucional. Pretenden usar este amparo como una segunda oportunidad, reiterando los mismos argumentos extemporáneos, por lo que la tutela debe ser denegada bajo el artículo 54,1 del Código del Procedimiento Constitucional. Finalmente, Impuestos alega que la sentencia carece de sustento normativo para proceder a la baja. Sin embargo, la propia resolución normativa del Directorio número 18/2014, emitida por el presidente de Impuestos Nacionales, señala textualmente que de forma extraordinaria, cuando una resolución, firme o sentencia con autoridad de cosas juzgadas establezca la suplantación de identidad que afecte al Padrón Nacional de Contribuyentes, la gerencia distrital o GRACO deberá modificar los datos. La sentencia número 14 tiene la calidad de cosa juzgada y cumple cabalmente con este requisito normativo de nulidad por suplantación, por lo que no se comprende el reclamo de la Administración Tributaria. Y ahora no entendemos por qué el Servicio de Impuestos Nacionales reclama que no se está dando este dicho cumplimiento. Señora, Doctora, vaya concluyendo con su exposición, por favor. claro. Manteniendo la misma extensión del contenido jurídico y sentido argumentativo, pero reformulando para una defensa más sólida. Por su parte, la tercera interesada intervino señalando, entre otros aspectos, que la Administración Tributaria no expone de manera íntegra todos los antecedentes suscitados durante la tramitación del procedimiento y del proceso, considerando que el conflicto se remonta a más de 13 años de periodo durante el cual ha venido gestionando la obtención de una sentencia o resolución que disponga la baja de su NIP, de su registro en el padrón tributario y de la correspondiente dosificación bajo el argumento de haber sido una víctima de suplantación de identidad, que habría derivado en la obtención de irregular de dicho empadronamiento y consecuentemente de la autorización de su facturación. Se refiere que acudió inicialmente ante la Administración Tributaria, la cual rechazó su solicitud, situación que la obligó a promover un proceso penal. Como resultado de una orden emitida por una autoridad competente, se practicó una pericia que concluyó que existía evidentemente una falsedad documental y por ende la suplantación de identidad al momento de la generación de los documentos que dieron origen tanto a su inscripción en el padrón como a la dosificación de factura. En ese contexto, se promovió un proceso civil solicitando la nulidad del documento, cuestionando. Sin embargo, señala que la Administración Tributaria opuso excepción de incompetencia, la cual fue declarada y probada por una autoridad jurisdiccional correspondiente y destinándose a la competencia al juzgado administrativo tributario de la capital. Posteriormente, dicha autoridad también se declaró incompetente, motivo por el cual fue también remitido a la sala especializada en lo contencioso administrativo y tributario. Instancia que nuevamente rechazó su demanda, no obstante sostiene que la sala dispuso que la parte actora acuda a la vía administrativa, observando el procedimiento previsto por la Ley de Procedimiento Administrativo. En cumplimiento de dicha determinación, acudió nuevamente ante la Administración Tributaria, entidad que emitió la resolución rechazando su petición. Contra dicha decisión interpuso un recurso de revocatoria que mantuvo el criterio denegatorio y posteriormente el recurso jerárquico, agotando así la vía administrativa para finalmente promover el correspondiente proceso contencioso administrativo. Asimismo, esta manifiesta que las sentencias emitidas por las autoridades ahora accionadas contienen una adecuada valoración de la prueba aportada, así como una debida fundamentación y motivación sustentada en los argumentos expuestos por las partes, elementos que respaldan la decisión finalmente adoptada.
Del mismo modo que las autoridades accionadas consideraron la resolución normativa del directorio número 10 barra 0018 barra 14 y con base en dicha normativa emitieron la sentencia correspondiente mediante la cual se determinó la nulidad de empadronamiento y la dosificación, que en consecuencia afirma que la Administración Tributaria se encuentra obligada a dar cumplimiento a lo resuelto por el Tribunal Supremo de Justicia, más aún cuando la solicitud de complementación y enmienda formulada por dicha entidad fue rechazada por extemporánea, aspecto que ahora pretende ser corregido mediante la presente acción tutelar en virtud de todo lo expuesto. Solicito a este tribunal que se deniegue la tutela implementada por el Servicio de Impuestos Nacionales. Gracias, señores vocales. ¿En qué parte estás? Ya terminé. O sea, pero te quedas. ¿Dónde complemento? Ah, ya. Ya, de 17 hay que cortar, ya. Gracias. He escuchado que han sido los argumentos expuestos por los sujetos procesales en esta audiencia. Vamos a dar por concluido el periodo de exposición y vamos a pasar a deliberar y no vamos a permanecer en sala virtual hasta que entre el tribunal para tomar así una decisión. Verá, estoy viendo si después habla Melania o no. Ya. Fase de deliberación. Muchas gracias. El tribunal, luego de haber deliberado respecto a la problemática planteada por el Servicio de Impuestos Nacionales en contra del Tribunal Supremo de Justicia, fase de deliberación. Muchas gracias. El tribunal, luego de haber deliberado respecto a la problemática planteada por el Servicio de Impuestos Nacionales en contra del Tribunal Supremo de Justicia de los magistrados, ha llegado a tomar una decisión en base a conclusiones que son unánimes por parte de este tribunal, habiendo coincidido tanto en los criterios jurídicos, fácticos como dispositivos, y en ese entendido es que el colega vocal que conforma la presente sala va a ser la persona encargada de pronunciarse de manera in extensa en las sentencias respectivas. Como fruto del debate realizado en relación a la demanda de impuestos nacionales contra el Tribunal Supremo de Justicia, más propiamente dicho, en contra de sus magistrados. En ese entendido, es que el suscrito debe manifestar su posición respecto a la demanda, indicando que se debe denegar la tutela solicitada por impuestos nacionales o el Servicio de Impuestos Nacionales. Entendiendo primero que en esta acción de amparo constitucional el accionante viene a demandar y hacer referencia a hechos tales como el asentamiento que podría haber existido por parte de hoy tercera interesada al haber aceptado realizar pagos de impuestos nacionales respecto a la obligación que supuestamente ésta tendría con impuestos nacionales, entendiendo que habría una presunción de veracidad, de certeza, de aceptación de los cargos demandados por impuestos nacionales, y el accionante sostiene de que estos elementos no habrían sido tomados en cuenta por las autoridades accionadas, así como también cuestiona el hecho razonable de la pericia realizada y de que estos no habrían formado parte de la misma. De estos supuestos tenemos que manifestar primero que al momento de realizar el apersonamiento y la contestación de la demanda contenciosa administrativa realizada por la hoy tercera interesada,
administrativa, en su contestación, Impuestos Nacionales no hace en absoluto referencia a este supuesto que hoy demanda, como es precisamente el asentamiento realizado como fruto de los pagos parciales que realizó la hoy tercera interesada de Impuestos Nacionales y que viene a cuestionarlos el día de hoy. Y no podríamos hacer como fruto de este razonamiento la siguiente pregunta. Si en un inicio podríamos decir que si bien es cierto no lo hace Impuestos Nacionales, pero sí lo hace la regional del departamento de Santa Cruz, pero si es así, con este razonamiento, la pregunta también tendría que soltar a otra, que el hecho es de decir si la sucursal 1 de la regional de Santa Cruz es lo mismo que Impuestos Nacionales, ¿cuál es la razón de que tanto sucursal 1, Impuestos Regionales de Santa Cruz e Impuestos Nacionales o el Servicio de Impuestos Nacionales hayan realizado ambos una contestación de manera indistinta? Y si ese razonamiento también seguiría siendo el mismo de que son una sola institución, ¿cuál es la razón entonces de que Impuestos Nacionales tenga que interponer la acción de amparo constitucional, así demandar sobre supuestos que no fueron cuestionados por esta al momento de realizar su contestación, pero que además, dicho sea de paso, después de haberse observada la demanda de acción de amparo, entrega un poder de representación a la Distrital 1 sucursal del Distrito de Santa Cruz? Lo que quiere decir entonces que no estamos hablando de los mismos sujetos legitimados activos para poder interponer la acción de amparo constitucional. Y por otro lado, en relación al cuestionamiento de la pericia, es importante hacer notar que el tribunal accionado ha tomado en cuenta y ha hecho un razonamiento y una valoración en debida forma, entendiendo que la pericia ha sido realizada por una división de la Fuerza Especial de Lucha en contra del Crimen, en este caso los laboratorios criminalísticos, cuyo informe ha sido evacuado por un funcionario público, cuyos informes o pericias que merecen de credibilidad, entendiendo aquella presunción de veracidad. Lo mismo que ocurre con las resoluciones, disposiciones que emiten Impuestos Nacionales que gozan de presunción de veracidad, pero que en el presente caso, luego de haberse desarrollado un trámite administrativo de manera interna, se produce, vía control jurisdiccional, un control, valga la redundancia, sigue el desarrollo del trámite en la vía administrativa. Por lo tanto, ante estos supuestos previamente expuestos, el voto es porque se deniegue la tutela, cediéndole el uso de la palabra a mi colega vocal para que pueda pronunciarse de manera no extensa en la sentencia que va a ser dictada por este Tribunal de Garantías. María Erna, te toca. Dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por el jefe del Departamento Jurídico y de Cobranza Coactiva a la Gerencia Distrital Primero de Servicio de Impuestos Nacionales, en representación del presidente ejecutivo de Servicio de Impuestos Nacionales, contra los magistrados de la Sala Contencioso Administrativa Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia como terceros interesados. Por tanto, la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, por unanimidad de votos de sus miembros y conforme lo establece el artículo 128 y 129 de la Constitución Política del Estado, dispone del análisis integral de los antecedentes del caso, de la prueba aportada y de los argumentos expuestos por las partes en esta Sala Constitucional. Concluye que no se ha acreditado la vulneración de derechos fundamentales del Servicio de Impuestos Nacionales. Advierte que la sentencia número 14 del 16 de marzo de 2022 contiene una fundamentación suficiente, motivación adecuada y una valoración integral de los antecedentes del caso sustentado en su decisión en los principios constitucionales de verdad material, debido proceso y tutela judicial efectiva. Asimismo, se evidencia que la autoridad judicial accionada desarrolló una argumentación razonable respecto a la omisión valorativa del dictamen pericial grafotécnico número 056, quebrado 2010, estableciendo que la administración tributaria desestimó dicha prueba sin efectuar un análisis concreto de su contenido y alcance, limitándose a exigir una sentencia ejecutoriada como único medio idóneo para acreditar la falsificación ya denunciada. En este sentido, la sentencia número 14 no incurrió en defectos absolutos de fundamentación e incongruencia, arbitrariedad o irrazonabilidad que permitan concluir la vulneración del debido proceso irrevocado por el accionante.
Por consiguiente, al no haberse demostrado lesión alguna a los derechos fundamentales de los servicios de impuestos nacionales, no corresponde otorgar la tutela constitucional solicitada. Por tanto, la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, por unanimidad de votos de sus miembros y conforme a lo establecido por los artículos 128 y 129 de la Constitución Política del Estado, resuelve denegar la tutela otorgada por el Servicio de Impuestos Nacionales. En consecuencia, se mantiene firme y suficiente la sentencia número 14 del 16 de marzo de 2022, emitida por la autoridad accionada, por lo que quedan notificadas a las partes a los efectos de posibles aclaraciones, complementaciones y enmiendas y en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 129, numeral 5 de la Constitución Política del Estado, remítase al Tribunal Constitucional Plurinacional en revisión de oficio dentro de las siguientes 24 horas pronunciadas la presente resolución, con lo que las partes quedan debidamente notificadas. Esta sentencia es dictada en audiencia pública virtual y es pronunciada en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra a los 28 días del mes de julio del año 2022. Quedan las partes legalmente notificadas con la presente resolución, con lo que termina el presente acto procesal firmando en constancia al Tribunal de la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz y la sujeta secretaria de Cámara que certifica. Regístrese y archívese en el libro de toma de razón. Gracias.